Actitud, discurso y canciones en un personaje que trasciende ampliamente a la música. Simplemente el gran rockstar de la canción chilena. Hoy, en Sesiones 24, Jorge González. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sesiones 24. Esta vez con Jorge González. Bienvenido, Jorge. Gracias Hola. por estar acá. ¿Cómo estás? Gracias por invitar. Jorge, bueno, la excusa para alargarnos a conversar es Libro, tu último disco en solitario y que te trae de vuelta al formato canción. Hace tiempo que estabas ligado más a la electrónica. ¿Cómo retomaste las canciones finalmente para este disco? Me fui a grabar un disco de música house con un colega, con Ricardo Villalobos, a Berlín, y me empecé a quedar, me metí en uno u otro proyecto y curiosamente de meterme en ese tipo de proyectos electrónicos me empezó a llamar la melodía, en esa ciudad precisamente, en Berlín. Llegó el invierno, cayó la nieve, llegaron los 20 grados bajo cero y me surgieron todas estas canciones que están acá, más montones de otras que no las alcancé a terminar en este disco. De hecho, es un disco bien invernal, es como... Sí. Tiene esa Sí. vibra de nostálgica que pega bien con el invierno. Es bien misterioso cómo sucedió después de tanto tiempo que surgieran las melodías y las canciones. Ahora pasó también el hecho de que el estudio que yo tenía en un lugar, en un edificio, se vendió el edificio. Entonces todos los muchachos que teníamos estudio, los compañeros, tuvimos que adecuarnos en otra parte. Yo puse los instrumentos míos de grabación en mi habitación. Y entonces ahí la música también tuvo que adecuarse un poco más al silencio, al piano, a la guitarra, a la introspección para no molestar a los vecinos. Entonces, de alguna manera, el fruto de la música también es música hecha en tu dormitorio. Y yo creo que es una música que se escucha muy bien más bien en la soledad del dormitorio, más que en fiesta. Jorge, uno de los elementos protagónicos de estas canciones es el piano, que probablemente la gente no te asociaba tanto al piano, pero sí entiendo que en tu casa familiar, desde muy chico, había un piano en la casa, ¿no? Claro, la primera cosa en la que puse las garras para tratar de hacer música fue un piano. ¿Antes que la guitarra, por ejemplo? Sí, había una iglesia cerca y el piano estaba muy viejo y lo iban a vender. Entonces mi papá lo compró y lo llevó a la casa cuando yo tenía 11, 12. Y esa fue la primera compañía que tuve fuerte musical, el piano. ¿Te sale fácil hacer canciones al piano? Bueno, los instrumentos que yo toco en realidad no los he llegado a dominar nunca muy bien, ni la guitarra ni el piano, pero sí es verdad que el piano probablemente sea más natural para mí. De hecho, comentabas también que estas canciones te salieron bastante fácil Sí. y sin la presión de nadie por hacerlas, que probablemente en el pasado los sellos Nunca te tuve exigían. mucha presión y la verdad que cuando apareció el primer disco en el que yo estuve involucrado, que fue La Voz de los 80, no tenía contrato. Y cuando se terminó ese primer disco con esas canciones como Sexo, La Voz de los 80, Para Amar, el manager que teníamos en aquella época ofreció el disco a montones de compañías y las compañías en general le contestaron de que eso nunca iba a pegar en Chile. Así que nadie lo quiso publicar y salió como independientemente, como casi pirata. Entonces de ahí en adelante se estableció una relación en la que yo hacía mi música y luego se publicaba de alguna parte cuando esa música ya estaba terminada. Nunca tuve ninguna presión por parte de ningún sello para producir o para no producir. Pero sí es cierto que después del éxito del primer disco, evidentemente sí había una expectativa por lo que sucediera con el segundo y con el tercero y con los demás allá. Pero ya después del año 2000, después de las reuniones de Los Prisioneros y todo eso, yo a mí mismo me bajé esa cortina de expectativas y decidí que iban a aparecer los discos cuando tuvieran que aparecer y con la música que tuviera que ser. Nomás no quise nunca más estar atado a una expectativa de mis compañeros de banda o de la gente que trabajaba al lado mío sobre qué clase de música iba a hacer. Creo que de ahí en adelante mi música se ha vuelto más íntima y eso está bueno. Jorge, Nunca te haría daño es la primera canción que conocimos de este libro. Y dice un verso, lo he pasado bien, pero he vivido mal. Ajá. ¿A qué te refieres con eso, Jorge? Bueno, que he tenido momentos muy bonitos, pero en realidad, como en todas las vidas de cualquier persona, hay siempre un contraste. No podemos ser toda la vida la reina de belleza, la verdad. Nos toca hartas veces ser el malo de la película. Y eso le pasa a todos los seres humanos. Salvo a los que se encierran en alguna caja de seguridad y lo tienen todo controlado para que eso nunca les suceda. Jorge, bueno, estas 11 canciones que dan vida al disco tienen un cover, que es Arauco tiene una pena. Sí. ¿Por qué recuperarla? ¿La habías recuperado en vivo antes del Sí. disco? ¿Por qué recuperarla y meterla acá? Sí, la verdad es que esa canción no tiene mucha relación con el resto de las otras, pero
lo que está pasando ahora en todo el país y lo que está pasando en realidad en todo el mundo, que estamos como en presencia de una tercera guerra mundial, que ya se desató en algunos lugares del mundo con armas, ¿no? Como los países árabes, donde están todas estas invasiones de los países blancos, porque es como una guerra racial. Están los países blancos, que son Estados Unidos, Alemania, Francia y otros países que se creen blancos como España, y están todos unidos contra las materias primas y las riquezas de los países de la gente de color, o sea, Latinoamérica, África, los países árabes. Y esa guerra ya es una guerra de verdad en África y en los países árabes. En nuestros países es una guerra económica principalmente, donde también en nuestra patria y los países vecinos hay una guerra entre los que tienen más y los que tienen menos. Los que tienen más están tomando medidas de manera que los que tienen menos tengan cada vez menos y estén cada vez más acogotados, como pasa en nuestra patria con las personas que son las dueñas del fondo llamado Chile. Y me pareció que era importante que se escuchara la canción de Violeta, porque una de las cosas más fuertes y más calladas que está pasando en Chile y en el resto del mundo es el intentar hacer desaparecer por fin los pueblos originarios de los lugares, para poder reemplazarlos por la ideología del blanco. Es raro que yo hable del blanco y todo eso, pero es que es un poco así. En realidad lo que está pasando ahora es como como te digo yo, como una guerra mundial racial, étnica. Si se podría decir de ADN. Gente que tiene cierto ADN y cierta raza están tratando de eliminar a las otras o convirtiéndolas en sus servidores, como es Chile, que Chile es un país que es servidor de los países blancos. Bueno, tú viviendo... El sueño de Hitler se cumplió. Viviendo, bueno, precisamente en Alemania, Jorge, ¿estás pendiente de lo que pasa hoy día en Chile? Es difícil estar pendiente de... O sea, es que hay muchos Chiles. De hecho, la patria de uno es el barrio, en realidad. El lugar donde uno se identifica, es donde uno va y suspira y se siente por fin estoy en casa, en el barrio. Que son esas casas que están alrededor donde está tu familia, donde estudiaste. Los otros barrios ya incluso empiezan a ser un poco ajenos a lo que es uno. Son del extranjero de alguna manera. Y yo lo que sé de lejos o de mi patria es, bueno, lo que le pasa a mi familia, lo que le pasa a mi amigo, que es una realidad, la que me importa más. Y lo otro es lo que uno puede ver de internet, o lo que puede ver de los diarios que también están por internet. Y eso siempre está manipulado para mostrar la parte más triste. Porque nos cuentan de lo que está pasando, que es más terrible y más sangriento, pero no nos cuentan de lo bueno que está pasando, que siempre está sucediendo a nivel como individual entre las personas. O sea, las personas que son buena gente y que hacen el bien y que van por ahí entregando paz, eso no aparecen en los titulares. ¿Sientes que eso de alguna manera ha ido cambiando? Porque, por ejemplo, con respecto a tu figura, tuviste un homenaje en la Cumbre del Rock de la gente joven que probablemente hace 5 o 10 años no hubiese ocurrido. ¿Crees que hay un avance ahí como de recuperar o mirar mejor lo que tenemos? No sé qué contestar a eso en realidad. Pero sí es verdad que lo que ha sucedido conmigo yo lo calificaría de milagroso. En muchos frentes. En el principal es porque cuando yo empecé a hacer música en los 80, los músicos que yo admiraba nacionales no estaban haciendo una posición muy privilegiada. Gente como Cecilia, por ejemplo, gente como Luis Dimas, que eran los cantantes que cuando yo era niño eran los más grandes, no estaban en una posición de privilegio y de respeto. Tenían que hacerse un huequito para poder cantar en algún estelar de la tele la canción que el director del programa dijera que tenían que cantar. Entonces, claro, cuando yo me decidí ser músico, igual yo pensaba que ese era como el destino que le tocaba a un músico en Chile, que era un poquito eso. Y los históricos que habían hecho algo más que música, que habían hecho algo trascendente, como Víctor Jara, por ejemplo, o Violeta Parra, habían muerto de manera muy triste, ¿no? De alguna manera con un rechazo muy fuerte del entorno. Entonces, ¿qué me pasa a mí ahora que en 2 años voy a cumplir 50 y estar todavía dando conciertos ante muchísima gente, ahora a punto de ir a tocar a 3 países distintos para público muy grande, y sobre todo que cuando hago recitales el público mío generalmente de promedio es como 20 años, y que se saben todas las canciones, yo lo calificaría como de un milagro. Y me siento muy contento no solo que me pase a mí, sino que le pase, como dices tú, a un chileno con respecto a otro chileno. Por más de que el entorno intente de que sea lo contrario, que el entorno y los medios de comunicación quieran hacer creer de que todos los artistas no sirven para nada, de que ser artista es ser músico del camino equivocado porque va a terminar alcohólico, va a terminar mal, drogadicto, pobre en una población, y que el destino de un hombre te digo yo, de mi edad, que fue un músico importante toda la onda, sería terminar en una pobla así, alcohólico, todo gordo, y con don Francisco con la cámara haciéndole como una colecta. Y que pase algo como lo que me ha pasado a mí en estos conciertos en estos últimos 2 años, yo creo que es milagroso. De hecho, tú decías, estoy más acostumbrado a las desconocidas que a los reconocimientos. O sea, claro, la otra cara de los reconocimientos de la desconocida, sí, es verdad.
Pero es bonito lo que pasó en ese concierto y ese reconocimiento porque vino de parte de los mismos músicos. Vamos a seguir conversando con Jorge González, nos vamos a ir a un corte y seguimos haciendo sesiones 24, acá en Canal 24 Horas. Todo el mundo dice que vives. Quitarme porque a mí me está costando. Seguimos haciendo sesiones 24 con el gran Jorge González. Jorge, sacando cuentas, ¿tú le tomas el peso a las canciones que se han convertido en clásicos finalmente? ¿Piensas en eso? Bueno, las tengo que cantar cada vez que me subo a un escenario y me siento muy orgulloso de eso. Porque imagínate que hay mucha gente que tiene 2, 3 canciones que son obligados, que no se pueden bajar sin interpretarlas, y yo tengo como 12 o 14. Claro, que Entonces, 2 o 3 ya es harto. Eso es como te decía yo, es una cosa muy, muy linda de que me haya pasado. Y sobre todo porque esas canciones, la mayoría son con ritmo, ¿no? Son canciones para saltarlas y cantarlas, no son tan reflexivas. Entonces, cuando viene ese tema es una inyección de energía fuerte. Ahora, hace poquito toqué en Valpo, en el Teatro Municipal, que es uno de los lugares más bonitos que he visto para actuar, y recuperamos con los muchachos un par de temas que nos veníamos tocando, como Nunca quedas mal con nadie, o como Latinoamérica, que se podría decir que son como temas de relleno de los discos. Y sin embargo, se los conoce todo el mundo. Y esa felicidad que te da tocar una y otra y otra y otra, que sean todas conocidas, es una cosa muy especial y que ya se la querría cualquiera. Entonces, claro que nunca me puedo olvidar de lo que significan esas canciones. Sobre todo un par de ellas que, más allá de que el público las disfrute tanto y que se produzca esa comunión de todas las voces al mismo tiempo, también para mí significan cosas fuertes, como Tren al Sur, por ejemplo. ¿Tienes alguna favorita, además de Tren al Sur? Sí. Como regalona. El Baile de los que Sobran también es una canción siempre muy linda de cantar. Y Necesito poder respirar también. Y sobre todo ahora, antes de que saliera el disco nuevo, ya con los muchachos veníamos tocando varias canciones en vivo. Como los muchachos de mi banda, cada uno de ellos es cantautor, productor, sacan sus propios discos. Gonzalo Yáñez va en su tercer álbum, ha tenido ya números 1 en Argentina y canciones muy populares en Chile. Pedro Piedra también es un artista que toca en México, Brasil, Argentina, acá, que ya va por varios discos. Jorge de la Selva está lanzando el primero de él, también son tipos de gran nivel. Entonces, no es que son como acompañamiento, es que estoy en presencia de otros solistas que cantan la canción junto conmigo. De hecho, como que las instrucciones antes de salir a la cancha son: canten todo el rato. En la parte esa donde no cantan, canten también. Entonces eso significó que cuando escucharon mis canciones nuevas como demo al comienzo, ya las quisieron cantar. Y las empezamos a tocar antes de que el disco saliera y la gente lo veía en internet, en YouTube o qué sé yo. Y a los próximos conciertos ya había público que las conocía. Y entonces la manera de que se empezó a promocionar ese disco fue en vivo, cosa que no pasaba hace muchos años. Antes también era así, la gente conocía primero las canciones en directo y luego pasaban a la radio. Cuando el artista la tenía bien montada en vivo, la grababan en el estudio. Y ahora está pasando algo un poquito parecido y es muy bonito poder mantener la energía de los clásicos hacia las canciones nuevas sin que haya un quiebre, sino que haya una progresión en la que el público pueda pasar por esas 2 partes o 3 partes que son la carrera mía y ver distintas caras pero cantadas con la misma energía. Y en todo este tiempo, Jorge, bueno, ha cambiado mucho la industria, o quizás ya no existe industria en Chile. ¿Ha cambiado tu manera de componer canciones? La manera que yo he compuesto no ha cambiado mucho, la manera que produzco probablemente. Porque cuando produje La Voz de los 80, por ejemplo, era un disco de guitarra, bajo, batería, en la que había que tener todo muy bien planeadito en el cuaderno antes de entrar al estudio, porque el estudio había que estarlo pagando, era un estudio chiquitito, con un ingeniero increíble que tuvimos la suerte de trabajar, que era Francisco Straub, que se la jugó y hizo el sonido perfecto para unos tipos que venían de ninguna parte y que no los conocía nadie, y que hacían una música que en esa época no se hacía. Ahora, después de empezar a producir electrónicamente, ya en la época del Baile de los que Sobran, en la que todo era con computadores y samplers y llegaba todo, digamos, medio montado al estudio y se traspasaba la música a la cinta, ahora mi manera de producir es diferente, ¿sí? Ahora más bien lo que hago es tener los instrumentos en mi habitación y grabarlo todo probablemente de la manera menos arreglada posible, donde si hay una guitarra, que sea esa guitarra la que se va a notar más, y cuesta mucho más grabar así, por supuesto, porque se nota todo más. Y creo que ahora la cosa en la que me acompaño más son las voces. La idea de hacer armonía sobre armonía y conseguir con las voces lo que no conseguía con los instrumentos. Y antes de ese proceso de grabación, ¿en qué momentos te llegan las canciones, generalmente? Eso es bien misterioso, porque llegan
generalmente por oleadas, y la mayoría llegan enteras. O sea, una canción como Es muy tarde, venía saliendo del gimnasio, iba caminando a la casa y se me ocurrió entera la letra y la melodía, paseando unos turcos al frente que vendían unas grabadoras usadas, me vendieron una chiquitita de cassette, pero era una mugre, pero cuando llegué a la casa no se escuchaba nada, pero la había repetido tantas veces que ya me la sabía, porque la onda es que no se te olvide. ¿Y se te han Pero olvidado, siempre- me imagino? Sí, claro, se me han olvidado unos hitazos bastante bonitos. Pero siempre ha sido un poco así. Moda la industria, por ejemplo, fue yendo en el metro cuando estaba en la universidad y se me ocurrió ahí. Pero en esa época tenía más la costumbre de escribirlas en notación musical porque estaba estudiando música en la Chile. Entonces esa la anoté como en partitura, para que no se me olvidara. Pero ahora ya no tengo esa práctica, así que tengo que utilizar una grabadora. Jorge, lo hablábamos un poco de la banda que te acompaña, que son músicos jóvenes todos, Sí. pero con, O sea, con cierto jóvenes de carácter. 30. Claro. En mis tiempos 30 ya era Sí, tan mayor. A los 25 se separaron los prisioneros, por ahí más o menos. Claro. Pero ahora les dicen jóvenes a los de 30 y uno espera que se equivoquen y todo y ya están como medio peludos. Pero Claro. bueno, sí son jóvenes. Claro, son como parte de una escena actual, joven, entre comillas, que, que ha estado muy cerca de ti, tanto reconociendo como un legado, por ejemplo, con el disco Corazones, que es como muy admirado por Javier Amena, por un montón de gente joven que está haciendo música, y que a la vez han colaborado contigo o tú mismo de vuelta has hecho cover de ellos. ¿Cómo ves esta escena actual chilena, con todos estos nombres que están saliendo mucho además? Bueno, Pedro Piedra me contaba que cuando él era niño, creo que tenía 11, le regalaron 2 cassettes. Thriller de Michael Jackson y La voz de los 80 de Los Prisioneros. O, por ejemplo, Saturno me contaba que cuando él era niño todas las noches se quedaba dormido con el Corazones de fondo. Ese era con lo único que se podía dormir cuando era niñito. Entonces, claro, tocó con músicos que conocían esa música cuando es la edad en la que no discrimina, en la que te gusta lo que es bueno, no porque le gusta a tus amigos. Viste que de los 13 para adelante como que ya tratáis de encajar con los amigos, pero cuando eres más chico no. Escucháis todo y lo que te gusta y entra todo en el mismo saco, no importa cómo se viste el músico o de qué época es. Claro. Pero ese fenómeno de tener ese reconocimiento de otros músicos me empezó a pasar a fines de los 90 en realidad. Ahí fue cuando me impresionó que hubiera gente como Los Miserables o como la misma Javier Amena, que se acercaron a tratar de hacer cosas conmigo. Y en el caso de los muchachos con los que estoy tocando, bueno, con Gonzalo Yáñez llevo tocando como 10 años ya. Porque Gonza lo conocí cuando él estaba haciendo su primer disco solista y yo produje un tema del primer disco de él. Luego él tocó en una gira de Los Prisioneros, hicimos gira por México, por Estados Unidos, fuimos a Colombia con él y siempre hemos estado colaborando. Entonces él es como un hermano chico para mí. Y los Aparte otros dos juegan- muchachos, Jorge lo trajo, Jorge de la Selva, el bajista, y Pedro tocan juntos desde que tenían 12 años. Tenían una banda que tocaban covers de Creedence y de los Beatles. Entonces toco con gente que se conoce súper bien. Aparte juegan fútbol juntos, entiendo. Y... Jugamos, no hemos jugado ahora, la verdad. ¿Eres bien futbolero, Jorge, no? Mira, trato la verdad. Tengo que hacer un esfuerzo porque desde que me fui a Europa le perdí un poco el gusto al fútbol. Porque allá el fútbol no es lo de acá, allá es como mucho más frío. Tú vas al estadio en España y la gente no alienta. Es como van y no son muy participativos, la verdad. Parece que el público de Inglaterra es más participativo, pero el de España por lo menos era muy frío. Y el fútbol allá es como comercio nomás, entonces no tiene mucha onda. Y el fútbol en general en el mundo como ahora se sabe todo, ¿no? Uno sabe lo que significa la FIFA, uno sabe lo que significan todos los negocios, sabe que toda la explotación de los niños que se los llevan de los países sudamericanos a triunfar a Italia y que la mitad se pierden en el camino y no se sabe lo que pasa con ellos, entonces es más difícil ser futbolero ahora. Pero uno hace un esfuerzo cuando juega la selección y ahí, claro, ahí vibra. Pero con los clubes ya es más difícil tener una afición. Volviendo a la música, Jorge, el estado actual todo apunta a la independencia, ¿cierto? Por lo menos los artistas chilenos y los que quedan en sellos multinacionales son Lady Gaga, otro tipo de fenómenos. ¿Te acomoda más este sistema hoy día, Jorge? Bueno, a la verdad que a mí no me hace mucha diferencia. Sí, claro, de alguna manera es más cómodo no tener una maquinaria detrás como las multinacionales. O sea, la carrera de Los Prisioneros fue toda con multinacionales, con EMI. Los Prisioneros, el primer disco fue hecho de manera independiente, pero porque no por una cuestión filosófica, era porque nadie quería publicarlo. Pero los demás están todos distribuidos y trabajados por multinacionales. Entonces significa que era una banda que tenía mucha presencia en los medios y que tenía un empuje detrás de gente que también manejaba a los Beatles y qué sé yo. Y ahora es diferente porque ahora claro que es un trabajo en el que la gente que quedó en la música es gente que sabe de música. Y ese es un cambio grande. O sea, la compañía que ahora distribuye mis discos es gente que ama la música y que sabe exactamente cómo se hacen los discos y que sabe cómo se hace una canción.
En aquella época los señores que de repente trabajaban tu música, luego que ya no estaba bien la venta de discos, se iban a una empresa de fideos y vendían fideos, eran vendedores. Los que están ahora están por el real gusto de producir estas cosas, porque los discos se han convertido ahora en un objeto más preciado que antes. Eso es bueno, Eso finalmente. yo pienso, sí. Jorge, hace algunos meses te invitaron a tocar el disco Corazones entero. ¿Pensaste que alguna vez iba a ocurrir? Porque, bueno, este fue el último de los prisioneros de esta etapa. Sí. Y después lanzaste un disco que fue el que tenemos acá, el primero solista, que fue un poco incomprendido en su momento. Bueno, Corazones también fue súper incomprendido cuando salió. Sí, el primer single, que era Tren al Sur, languideció 6 meses en la radio sin que nadie lo pasara. Tuvimos que hacer una gira con los muchachos en las que fuimos a tocar a San Fernando y a Curicó y no fue nadie, así como 100 personas. Entonces era como medio que había olor de que el grupo ya fue. Porque en aquella época se había marchado un integrante de la banda que se fue como triste y empezó a decir que el resto de la banda eran unos vendidos y unos comerciales. Entonces como que se produjo una cosa rara y aparte había un cambio un poco de lo que estaba sonando en la radio. El rock en castellano era una moda que había pasado. Así que cuando apareció el video de Tren al Sur, claro, lo empezaron a tocar y se convirtió en el clásico que todos conocemos, pero fue un disco también cuando salió muy resistido, que costó mucho que fuera aceptado intelectualmente, porque visceralmente, por supuesto, que la gente se lo disfrutó todo. Y ahora cuando hace un tiempo me invitaron a un festival grande, bien cuico, a tocar el Corazones en vivo, yo no entendía mucho si era tan buena idea, porque era un festival donde la atracción eran gente como Pulp, por ejemplo, y un montón de gringos que era como lo que se espera que la gente vaya a ver. Inclusive a los chicos de la organización yo les decía, pero no me pongan a tocar penúltimo. ¿Cómo va a ser el penúltimo yo si después viene Pulp y antes viene no sé qué otra banda yankee que la gente va a estar en otra onda? ¿Cómo me van a poner a mí a tocar el Corazones? Que es un disco que ni siquiera todas las canciones son conocidas. Y ellos porfiaron y cuando finalmente lo toqué en vivo fue maravilloso. Es verdad que todos los pendejos sabían las letras. Y es verdad que toda la gente se emocionó y es verdad más encima que salió, la interpretación fue muy buena. De hecho, va a salir un DVD de ese concierto. Está grabado bien, está hecho con un sistema en el que se va a poder realmente reproducir en la casa y tener la experiencia de ese concierto, que para mí fue, como te digo, un milagro. ¿Sientes que de alguna manera ese tipo de hechos han significado que el tiempo te dio la razón? Yo nunca esperé tener la razón. Me hubiese dedicado hubiera estudiado leyes, que fue una posibilidad. No me metí a músico para tener la razón. Yo creo que la realidad es mágica. Creo que la realidad es poética. Yo no creo mucho en la ciencia. Yo creo que la ciencia es otra superstición. Creo que la idea de la ciencia, así como la exactitud y el 2 más 2 y todo eso, es superstición nomás. No se ha avanzado mucho mundialmente desde que se pensaba que la Tierra era plana. Creo que las explicaciones a la realidad en las que tratamos de crear una realidad general para todos, así como una ley, esas nunca van bien. Creo que es la realidad particular. Creo que cada uno de nosotros es un propio mundo y ese mundo es el que tiene sus propias reglas. Entonces, no esperaba yo tener la razón en ningún momento. Jorge, igual es difícil decir nunca, pero al hablar de los prisioneros, ¿qué futuro le puedes ver? ¿Crees que hay alguna posibilidad de juntarse en algún momento de nuevo? Nos juntamos no sé si te enteraste, pero tuvimos unos conciertos de reunión como el 2001, que tuvimos la suerte de tocar en el Estadio Nacional. Sí, Y claro. fue bien mágico porque llenamos 2 veces el Estadio Nacional sin ningún auspicio. O sea, no era la onda de que un celular o un banco te traía a los prisioneros, era sencillamente los prisioneros tocaban ahí. Y esos conciertos estuvieron maravillosos. Entonces no se podría hacer nada que fuera a la altura de eso. Cualquier cosa que pasara ahora sería una decadencia con respecto a eso. Sobre todo porque en ese momento, cuando nos juntamos, realmente la intención mía, por lo menos, era hacer más discos nuevos. Yo me quería juntar por los muchachos para hacer discos. De alguna manera también pensaba un poco perversamente, hago los mismos temas que estoy haciendo, pero lo pongo a los prisioneros y la gente ya los va a encontrar mejor. Pero no era tan así, no era tan sencillo. Era sencillo volver a tocar los temas en vivo y tener un buen nivel porque Claudio y Miguel son muy buenos músicos. Y también son muy buenas estrellas del sentido de que los ponen en un escenario y tienen un brillo especial. Pero ya la onda de realmente ponerse a laburar y llegar al ensayo y trabajar un tema nuevo y estar todo el día con la cosa, ya señores más mayores con hijos y con esposa y con casas más lejos y de repente con un poco de dinero y qué sé yo, es más difícil. Entonces esa parte no rindió y ahí me di cuenta que los discos los tenía que seguir haciendo solo, que yo me doy todo el tiempo del mundo para trabajarlo y me puedo ir en la bola.
Así que no tendría sentido hacer otra reunión con los muchachos, la verdad. Es muy bonito y muy halagador que siempre la gente quiera que suceda. Pero además, poder interpretar este Chef de Corazón a un nivel más alto del que lo estoy interpretando ahora con Pepe Garbone, con Gonzalo, con Jorge de la Selva y con el Gonzalo, es bien difícil, es bien difícil. ¿Te sientes un clásico, Jorge González? Yo como persona me siento una persona nomás, y yo vivo mi aire. Y después de que ahora haga los shows que tengo que hacer acá y vaya a tocar a Perú y después a Estados Unidos, vuelvo a casa y ya soy anónimo. Entonces ahí no tengo ningún tiempo para sentirme Jorge González, en realidad no tiene ningún sentido. Pero cuando estoy acá sí veo que hay gente que me ve como un personaje y eso es lindo por un lado, pero por otro lado también a veces es incómodo porque muchos de ellos ven a lo que el medio reprodujo de mi parte de mi vida, ¿cachai? Que nunca fui la persona que se sintió más cómoda frente a las cámaras. Entonces, no porque falta de personalidad, sino que porque siempre tuve conciencia que el que estuviera yo era para que después fuéramos a corte y entrara la propaganda de Ripley. Entonces, en realidad yo estaba para hacer que la gente se endeude más. Yo iba como un gancho comercial, como dice Sexo. Entonces, claro, si no tiene esa buena disposición, obviamente la gente que maneja los medios tampoco va a ponerte en el lugar que pondrían a otro artista que disfrute de eso, que hay mucha gente que lo disfruta, que disfrutan del careteo mediático. Y por otro lado también mis opiniones con respecto a cómo se maneja este fondo llamado Chile no son exactamente la que los dueños de los canales de televisión quisieran que se reproduzca más. Entonces, claro, eso ha significado que tampoco me haya ganado muchos amigos en esa parte tan importante de la carrera, entre comillas, de un artista. Entonces, claro, cuando la gente me reconoce también a veces me pongo un poco nervioso porque pienso que están viendo a otra persona que no siento que sea yo. En todo caso, al final igual no somos nada, cada día partimos de nuevo. Jorge González, muchísimas gracias por estar Gracias acá en Sesiones 24. Eso fue este capítulo especial del programa con Jorge González y nosotros nos vemos la próxima semana con otro Sesiones 24 acá en el canal 24 Horas. Arauco tiene una pena más negra que su chaval. Ya no son los españoles.